Hablamos de eso, un espacio con Lucía y Len para tener la conversación que necesitas cuando no sabes qué sentir. Hola y bienvenidos al podcast Hablamos de eso. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Hola Eileen. Dinos, ¿qué tema tocaremos hoy? Hoy vamos a meternos con algo que seguro suena familiar. Esa sensación de parálisis justo antes de arrancar algo, ¿no? Esa vocecita que te dice, ¿y si me sale mal? Vamos a ver qué hay detrás de este miedo. Precisamente, no se trata solo de decir tengo miedo, sino de entender de dónde viene, por qué surge y sobre todo, qué podemos hacer. Veremos cómo se manifiesta desde ese darle vueltas a todo sin parar hasta las reacciones físicas y por qué el cerebro que intenta cuidarnos a veces, bueno, nos juega una mala pasada. Vale, o sea que la idea hoy es desmontar este miedo a empezar o a fracasar, verlo más como una reacción que podemos aprender a manejar, ¿no? No es un enemigo imposible. ¿Estás lista para empezar a desgranar esto? Claro, vamos a ello. Bien, empecemos por lo básico, si te parece. El miedo es una emoción primaria necesaria para sobrevivir. Nos avisa de peligros. Eso es. Sin miedo seríamos temerarios, claro. El problema, y esto lo recalcan mucho los análisis, viene cuando ese miedo deja de ser útil, deja de ser adaptativo y se vuelve, pues, disfuncional. ¿Disfuncional en qué sentido? Pues cuando ya no responde a un peligro real, inminente, sino a interpretaciones, a creencias sobre lo mal que podrían salir las cosas. Sobre todo cuando nos salimos de nuestra rutina, de la zona de confort. Ahí, en vez de protegernos, nos bloquea. Entiendo, se enfoca más en la incertidumbre o quizás el miedo a que nos juzguen. Exacto. O a confirmar esa duda que tenemos sobre si seremos capaces o no. Ahí es donde deja de ser útil. Vale, vale. Y entonces, ¿cómo se nota este miedo? Porque como decías, ¿no? Siempre es un no puedo, así de claro. Tiene mucho que ver con el overthinking, ¿verdad? Eso de darle vueltas y vueltas. Sí, sí, es un clásico. Ese bucle mental de analizarlo todo, planificar de más, buscar garantías que es imposible tener. Te quedas ahí atrapada. Totalmente atrapado, rumiando escenarios negativos sin dar el paso. El ejemplo típico, alguien que quiere buscar otro trabajo y se pasa horas y horas puliendo el CV, buscando en Google cómo dar confianza, dudando si cumple el 100% de los requisitos. Y nunca lo envía. Exacto, y nunca lo envía. Se queda ahí en la preparación infinita. Suena muy familiar, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Y eso me lleva a otra cosa, buscar la condición perfecta, esperar a que todo esté alineado. Es creer que necesitas tenerlo todo, los recursos, el conocimiento exacto, el tiempo libre ideal, el ánimo perfecto para poder empezar. Siempre a veces falta como que algo para volver a empezar, ¿verdad? Siempre, cualquier cosita que falte, real o imaginaria, se convierte en la excusa perfecta para posponer. El típico, empezaré a hacer deporte cuando tenga la zapatilla ideal y menos carga en el trabajo. Y claro, ese momento nunca llega. Otro freno que aparece muchas veces es la de la comparación. Muchas veces nos comparamos y miramos a los demás. Uf, potentísimo eso, ¿eh? Claro que sí. Es ver a otros que ya han conseguido algo parecido a lo que tú quieres y usar su éxito como prueba de que tú no puedes. ¿Cómo decir que yo nunca llegaré a ser como ellos? Exacto. ¿Para qué voy a empezar yo un podcast si ya hay miles con millones de oyentes? Y se te olvida, claro, que esa gente también empezó de cero, seguramente con menos medios y experiencia que tú ahora. Es verdad. Y luego está el golpe que nos damos a nosotros mismos, ¿verdad? Esa narrativa interna negativa. Fundamental, y a menudo la más difícil de detectar, la más insidiosa. A veces son pensamientos catastrofistas, ¿sabes?
como adivinar el futuro en negativo, decirte seguro que esto no funciona, y ya con eso comienzas a cerrar las puertas antes de llamar. Uf, la autocrítica es muy feroz. Eso es, y preguntarte, ¿y si en realidad no valgo para esto? Todo eso va directo a la autoestima. Convierte un reto de fuera en una duda sobre ti misma, sobre quién eres. Lo relacionan a veces con el síndrome del impostor, de hecho. Has mencionado el síndrome del impostor. ¿Puedes aclarar un poquito a qué se refiere con eso según lo que has visto? Claro, a veces es esa sensación interna muy persistente de que no te mereces tus logros, como si fueras un fraude a punto de ser descubierto, aunque las pruebas externas, éxitos, reconocimiento digan lo contrario. Te sientes como si estuvieras engañando a todo el mundo. Algo así, como si que estuvieras engañando a todo el mundo, como si es que tus éxitos fueran por suerte o por error. Y claro, esto alimenta muchísimo el miedo a empezar cosas nuevas, por temor a que esta vez sí te atrapen. Entiendo, qué complejo. Y no podemos olvidarnos de las señales físicas que a veces van con todo esto, ¿no? Como son las náuseas, el corazón a mil, las tensiones que uno tiene. Sí, claro, esas son las manifestaciones corporales de esa alarma interna. El cuerpo reacciona a esos pensamientos, a ese miedo a lo desconocido o a la posibilidad de no estar a la altura. Y genera síntomas físicos reales, como son las palpitaciones, el dolor de cabeza, el estómago revuelto. Claro, claro. Vemos ahí el cuadro, cómo se manifiesta, pero vayamos un poco más al fondo, al por qué. ¿Por qué nos pasa esto ante lo nuevo, ante la posibilidad de fallar? ¿Qué nos dicen sobre el origen? Pues la clave parece estar en cómo está diseñado nuestro cerebro. Su trabajo principal es mantenernos a salvo. Es como un vigilante, clasificando todo, seguro o peligroso. Si has tenido una mala experiencia antes, una burla o un rechazo, ver a alguien fracasar y sufrir, eso se queda grabado. Como una nota, ¿no? Que dice evita esto. Exacto. Y aquí viene lo interesante, lo que resaltan mucho. Esa alarma no distingue muy bien los tipos de peligro, ¿A qué te refieres con eso? pues que nuestro cerebro más, digamos, primitivo, no diferencia bien entre un león que te va a comer, un peligro físico real, y el miedo a hablar en público o a que te critiquen un proyecto o a no conseguir una meta. Para nuestra mente, la posibilidad de fracasar socialmente, de no cumplir expectativas, activa mecanismos de alerta muy parecidos a los de una amenaza vital. Esa es la gran desconexión en el mundo de hoy. Entiendo esa desconexión y esa alarma, esa sensación de peligro. Puede hacerse más fuerte, supongo, con el tiempo. ¿Qué hace que este miedo se fortalezca? Puede intensificarse debido a varias cosas que se van sumando. Primero, los mensajes que vamos oyendo. Mejor no te arriesgues, zapatero a tus zapatos. Eso no es para gente como tú. Los escuchas tanto que los llegas a interiorizar y se convierten en creencias que te limitan. Como reglas no escritas. Exacto. Segundo, algunas cosas del sistema educativo. A veces se castiga mucho el error. En lugar de verlo como parte necesaria para aprender, se fomenta el miedo a equivocarse. Totalmente. Tercero, la cultura de la comparación, que con las redes sociales es tremenda. Vemos versiones súper editadas del éxito de los demás y parece que somos los únicos que tropezamos. Es agranda el miedo a nuestro propio fallo. Claro, a veces de solo verlo ya te sientes peor. Mucho peor. Y cuarto, las malas experiencias del pasado que no hemos digerido bien. Si intentaste algo, salió mal, dolió, un proyecto, una nota, una relación y no sacaste un aprendizaje útil, el cerebro puede hacer una asociación muy simple. Intentar cosas nuevas igual a sufrir. Y claro, intentará evitarlo. También se habla mucho de la intolerancia a la incertidumbre. Ajá. ¿Cómo encaja eso ahí? Es fundamental, ¿sí? Hay personas a las que les cuesta especialmente manejar situaciones donde no hay garantía, donde no tienes el control total. Y empezar algo nuevo es incertidumbre pura. Claro, no sabes qué es lo que puede pasar. Exacto.
No saber si saldrá bien, si serás capaz, cómo va a reaccionar las otras personas. Esa falta de certeza dispara la ansiedad y te comienzas a cuestionar, ¿y si no funciona? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si pierdo el tiempo o dinero? Esos pensamientos alimentan el miedo y te llevan a evitarlo, a procrastinar o incluso a sabotearte sin darte cuenta para no tener que enfrentarte a esa incertidumbre. Y mencionan algo que suena un poco raro, es el miedo al éxito. ¿Eso cómo es? Sí, suena contradictorio, ¿verdad? Pero parece que es real. Puede venir de varias partes. Por un lado, cierto pesimismo, creer que si te pasa algo bueno, como el éxito, luego vendrá algo malo para compensar, ¿sabes? Ujú. Como un cierto equilibrio extraño. Algo así. Y por otro lado, intervienen los factores sociales, sobre todo en algunos grupos o contextos. Se aprende que el éxito atrae envidia, críticas o que te saca del rol que se espera de ti. Y eso te genera incomodidad. Sea como sea, funciona como otro freno. A veces ni te das cuenta. Claro. Bueno, hemos visto el qué, el cómo se manifiesta y el porqué de este miedo. Ahora, lo importante, ¿cómo lo manejamos nosotros? ¿Habrá algún plan para seguir? Sí, claro. Hay 7 pasos para desmontar el miedo y ponerse en marcha. Si gustas, lo repasamos viendo la idea principal de cada uno. Perfecto, vamos por ahí. Bueno, el paso 1, redefinir el fracaso. La clave aquí es cambiar el chip, dejar de verlo como lo contrario al éxito y empezar a verlo como parte del camino. Además, es necesario usar otras palabras, quitar el fracasé y en su lugar usar las frases obtuve un resultado que no esperaba, aprendí esto, fue un experimento. Aquí te propongo un ejercicio. Piensa en 3 fracasos tuyos y qué aprendiste por cada uno. O sea, es el cambiar la perspectiva desde el principio, ¿verdad? ¿Cuál sería el segundo paso? Como segundo paso es el definir la meta claramente y con emoción. No vale solo saber qué quieres, hay que conectar con el porqué. Usar la técnica SMART, específica, medible, alcanzable, relevante, con tiempo, pero darle importancia a la R de relevante. Conectarlo con la emoción. ¿Por qué esto es importante para mí? ¿Cómo me voy a sentir? Ese por qué es tu gasolina y escribirlo. Tener a la vista ayuda un montón. Sí, tiene mucha lógica. Vamos por el tercer paso. Dividir para vencer. La idea es simple. Coge esa meta grande que asusta y pártela en trocitos muy pequeños, manejables. El objetivo final lo divides en submetas, luego en tareas semanales y a la final en acciones diarias concretas. Como pasitos de bebé. Justo así. Ujú. Y tiene 2 ventajas, te cuento. Un paso pequeño da menos miedo y cada vez que completas uno, un subidón para uno. Te da confianza, sientes que avanzas y si tropiezas en un paso pequeño, es solo un ajuste, no el fin del mundo. Me gusta mucho, muy práctico. A mí también. El cuarto habla de mentalidad de experimento, ¿Eso cómo ayuda? pues cambias el enfoque totalmente. En vez de ver el camino como un examen que tienes que aprobar, lo ves como un experimento continuo. Te preguntas, ¿qué puedo probar esta semana para acercarme? Si algo no funciona, no es un fracaso tuyo. Decirte a tú mismo que es una información útil. Y bueno, descubres que por ahí no es, pero vas a probar otra cosa. Y así le quitas muchísima presión al asunto. Claro, suena muy liberador. La verdad que sí. El quinto combina visualizar con prepararse para problemas. ¿Cómo es eso? Es como una doble estrategia. Por un lado, visualizar que lo consigues y comienza a sentir esa emoción en ese momento. Eso te va a motivar, pero, y esto es crucial, ¿eh? Combínalo con planificación. Entonces, piensa en qué problemas pueden surgir y decide qué vas a hacer. Por ejemplo, si me bloqueo antes de hablar, entonces respiraré hondo 3 veces y recordaré el por qué lo estoy haciendo. Tener un plan B.
reduce la ansiedad antes de que llegue. Claro, y el entorno también cuenta, ¿verdad? Claro. Y por eso aquí viene el paso 6. Cultivar un círculo de influencia positiva. La acción es ser consciente de quién y qué te rodea. Buscar activamente apoyo de gente que cree en ti, en tus ideas, y limitar el tiempo con gente muy negativa o que siempre critica. Ojo también a lo que consumes, ¿eh? Elige libros, podcasts, contenido que te hable de crecer, de resiliencia. Claro, uno debe cuidar siempre las influencias. Exacto. Y el último paso va sobre cómo nos tratamos a nosotros mismos en el proceso, el de autocompasión y reflexión constructiva. La idea es ser amable contigo mismo como lo serías con un amigo que está aprendiendo algo nuevo. Si te equivocas, en vez de martirizarte, decirte, bueno, es normal fallar a veces. He aprendido y seguir adelante. Y complementarlo con una mini revisión semanal, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué he avanzado? ¿Qué aprendí de lo que no fue bien? Y ajusto para la semana que viene. ¿De qué me siento orgulloso? Todo esto te ayudará a mantener el foco en progresar y aprender. Este plan de 7 pasos suena muy completo para abordar el miedo de raíz, pero ¿también habrá alguna técnica más puntual para seguir? Sí, como herramientas de botiquín mental para usar en el momento que no salió como esperabas y no se te quiten las ganas de volver a intentar. Una es diferenciar qué pasó versus quién soy. Si algo no sale como querías, en vez de saltar a soy un desastre, analiza fríamente qué funcionó, qué no, qué idea que tenía era errónea, qué haría distinto. Analizas el hecho y no te etiquetas tú. Claro, separas lo que es la acción de la identidad. Exacto. Otra es el cambio de vocabulario. Quita la palabra fracaso y usa resultado, aprendizaje, experimento. Las palabras que usamos moldean cómo pensamos. Cambiar el lenguaje cambia siempre la percepción. Totalmente. Y la técnica del I. Cuando te venga un pensamiento negativo como no lo conseguí, le añades inmediatamente un I, que abra una posibilidad de no lo conseguí y esto me da la oportunidad de pedir feedback, de intentarlo de otra manera, de aprender algo. Buscas la oportunidad oculta. Eso es, crear un diario de lecciones, apuntar la meta, qué pasó realmente, qué lecciones sacas y cuál es el siguiente paso después de cada contratiempo. Convierte los tropiezos en tu propio manual de instrucciones para el éxito. Me encanta eso de manual personalizado. Sí, y la última, la pregunta mágica. ¿Qué haría diferente la próxima vez? Te obliga a pensar en soluciones de aprendizaje en lugar de quedarte lamentándote. Muy bien, pues llegamos ya al final de este análisis. Creo que queda muy claro que este miedo a empezar a equivocarnos no es más que algo muy humano. Está ahí por razones biológicas, por nuestras experiencias. Pero, y esto es lo importante, no es una condena. No tienes por qué paralizarte, ¿verdad? Exacto. La clave está en entender cómo funciona. No para borrar el miedo, que igual ni se puede ni es bueno, sino para aprender a gestionarlo. Cambiar nuestra relación con la palabra fracaso, verlo como información, como parte del viaje, y usar estrategias concretas como estas que hemos visto para ir dando pasitos, para seguir experimentando. A pesar del miedo, se trata de navegar esa incertidumbre con más recursos y sobre todo tratándonos con más compasión en el proceso. Me quedo con una idea que me resonaba en lo que hemos venido conversando. Y a veces el fracaso real no está en que algo no salga como esperabas, sino de no haberlo ni siquiera intentado por miedo a este posible resultado. Hay una frase de Einstein y la cito: no fracasas hasta que dejas de intentarlo. Ujú. Quizás una reflexión final para quien nos escucha podría ser esta. Con todo esto en mente, ¿cuál sería el experimento más pequeño, la acción mínima y segura que podrías empezar hoy mismo para dar un
pasito hacia esa meta que ahora mismo te da respeto, aplicando quizás esa idea de ver el posible fallo simplemente como aprendizaje. ¿Qué pequeño experimento podrías lanzar hoy? Me encanta, muy buenos consejos para poner en práctica. Ahora sí, nos despedimos. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Hablamos de eso. Un espacio con Lucía y Eileen para tener la conversación que necesitas cuando no sabes qué.